Bueno, buenas tardes. Vamos a hablar, en esta tarde vamos a tratar el tema de la discriminación. Quiero socializar un poco con ustedes de lo que se trata este tema. Aquí les voy a repartir estos folletos con unas imágenes para que tengan un poco de claridad del tema que les voy a hablar. Bueno, les quiero hacer una pregunta. ¿Ustedes saben cuántas etnias existen en Colombia? No. Bueno, en Colombia existen o están constitucionalizadas 3 etnias. Las más importantes son los indígenas, los afrocolombianos y los gitanos o rons. Son las etnias que nosotros encontramos en la actualidad en nuestro territorio colombiano, ¿verdad? Vamos a remontarnos un poco atrás, desde la época en que empieza lo que es la discriminación, o de dónde se empieza a escuchar a mencionar esta terminación o este término. Este término se empieza a nombrar en la época de la colonización. Nosotros vemos que en esta época los que son los pueblos étnicos, por lo menos los indígenas, estaban sometidos a un trato inhumano, a un trato indigno por las personas que los mandaban a ellos. Era tanto así la manera discriminatoria que ellos tenían contra ellos que los forzaban a trabajar, por lo menos en la agricultura, en las minas que ellos tenían. Vemos que en esta época ellos pasaron un tiempo demasiado difícil, tanto así que la cantidad de personas de indígenas empezaron a disminuir. ¿Por qué? Por la mano de obra que ellos tenían. Era muy pesado el trabajo. Ellos no daban a soportar este tipo de trabajo y empezaron a morir por diferentes motivos, lo que fueron las enfermedades, el agotamiento y el cansancio. Esta población indígena no estaba capacitada física ni corporalmente para hacer este tipo de labores. ¿Qué empezó ahí? Ahí empezó lo que fue la discriminación con los afrocolombianos, o en esa época, como le llamaban, los negros. ¿Por qué? Porque ellos, en vez de que los indígenas ya no les estaban dando el mismo resultado ni las mismas ganancias, se disparcieron a los territorios de donde estaban los afrocolombianos y empezaron a traer los negros, como ellos le llamaban, a que vinieran a trabajar sus fincas o sus minas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ellos eran unas personas corpulentas y el físico que ellos tenían era apto para trabajar en este tipo de obras. Entonces ellos empezaron a traer a estas personas de allá, de sus tierras, dejando todo lo que tenían para venir a ponerlos a trabajar. En esa época se veía la discriminación, que tú eres negro, que tú eres esto, y los insultaban. Tanto así era que tenían un trato o un castigo para ellos. El que no hacía lo que ellos mandaban, le cortaban los dedos, le cortaban las manos para castigarlos. Y que los demás vieran que no podían hacer lo mismo porque les iba a pasar lo mismo que a los demás. Entonces, desde esta época es donde se empieza a escuchar el término de la discriminación. Término que hoy en día, en la actualidad en la que estamos, es muy lamentable ver cómo hay comunidades que las afectan con este término. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hablamos, por lo menos, o nos referimos a una población distinta a lo de nosotros, por lo menos los occidentales, que se dice que somos nosotros los que no pertenecemos, o los que decimos que no pertenecemos a ninguna etnia, se dice que somos occidentales. Entonces hay personas que tienen siempre ese tipo de hablar mal de aquella persona, que es un indio, no, que es un negro, no, que esto, no, que oye. Entonces esas son frases discriminatorias. Y hoy en día, en pleno siglo XXI en que estamos, yo pienso que no debería haber esto. ¿Por qué? Porque este término destruye cualquier cultura, ¿verdad? ¿Ustedes conocen el término de discriminación? ¿Saben de la discriminación? ¿O es primera vez que escuchan hablar de este término? ¿Sabes? Sí. ¿Qué sabes de la discriminación? ¿O qué piensas tú sobre este término, sobre esta palabra? La discriminación para mí es, por ejemplo, burlarse de la persona si es negro, si es de color piel, si es como flaco así amarillento, o por ejemplo si es chiquito, si es grande, si tiene un brazo corto, una pierna corta. Eso es lo que yo entiendo. Bueno, entonces, más o menos lo que ella está diciendo es el trato discriminatorio que se le da a una persona. ¿Por qué motivo pasa esto? Porque ciertas personas pertenecen a una religión distinta a la de nosotros. Políticamente también van por un lado diferente al de nosotros, porque tienen creencias distintas, porque tienen un color de piel distinto. Por todo este tipo de cosas se da lo que es la discriminación, ¿verdad? Cosa que no debería pasar. Hoy en día, en la actualidad, yo pienso que por lo menos en las instituciones educativas se debería trabajar este término. ¿Por qué? Porque deberíamos acabar con la discriminación, cualquier tipo de discriminación que sea
no es buena, no es sana. Entonces yo pienso que se debía trabajar con los jóvenes, con los adolescentes en las instituciones que son el futuro de nuestro país, para que desde allí se vaya desarraigando, se vaya cortando la discriminación. Si nosotros enseñamos a los jóvenes la diferencia que hay o las consecuencias negativas que trae la discriminación para las comunidades, para las personas, esto se iría terminando, ¿verdad? Entonces vamos a ver un video para que contextualicemos un poco lo que es la discriminación. Les voy a poner el video para que escuchen y me den su opinión al final. Casi 17.000 personas se oponen a trabajar como negros. En nuestro lenguaje cotidiano existen expresiones que pueden tener un uso discriminatorio. Una de ellas aparece en el diccionario. trabajar como un negro. Porque 17.000 son las firmas que llevan recogidas este spot de la Casa de la Escultura Afro-Uruguaya para que la RAE borre de sus páginas esta expresión. La buscamos en el diccionario y sí, aquí está. Significa trabajar mucho. Evoca un pasado de sometimiento Que no debería repetirse para ningún ser humano. Juan trabaja como un negro. Pablo explica cada día a sus alumnos extranjeros esta y otras expresiones como esta. Hay que tener mucho tacto porque siempre tienes estudiantes de todas las nacionalidades y claro, esto puede ofender. Es una forma de desahogarnos, porque yo misma digo siempre que puta negra soy. Te coge malas pulgas, mal lo tomas y ya hostia. Calma, que la mayoría de ocasiones no se usa con tono racista y hay más engañar como a chinos o ser un trabajo de chinos. Creo que chinos trabajan mucho hoy. Ser un negrero, hacerse el sueco o hacer el indio, que dice la RAE que significa hacer algo desacertado y perjudicial para quien lo hace. Los indios no son tontos, son muy expertos, son muy listros y tienen una cultura increíble. Vamos, que puestos a eliminar, dejaríamos la RAE gritando. La academia nos remite a este texto que explica que la función del diccionario es hacer comprensibles textos desde el siglo XVI hasta hoy mismo y que eliminar términos hirientes sería ocultar el uso real de la lengua. Vamos, que antes de borrar una palabra del diccionario hay que borrarla de la calle, porque en la calle estas expresiones están... Esto es un trabajo de negros, ¿eh? porque su trabajo de chinos. Hacer el indio. Y hay quien se hace el sueco. y se siguen usando. Carta abierta a la Real Academia Española. En nuestro lenguaje cotidiano existen expresiones Que pueden tener un uso discriminatorio. Una de ellas aparece en el diccionario. trabajar como un negro. Esto evoca un pasado de sometimiento. Que no debería repetirse para ningún ser humano. Le solicitamos revisar la permanencia de esta expresión en el diccionario. Nosotros a su vez nos comprometemos a borrar Toda expresión discriminatoria De nuestras plazas, canchas. escuelas y sobre todo de nuestras casas. Firmar para que la Real Academia Acepte nuestra petición. Borremos el racismo del lenguaje.com. es una iniciativa de la Casa de la Cultura Afro-Uruguaya. Entra a borremoselracismodellenguaje.com y firma para que la Real Academia acepte nuestra petición. Bueno, entonces vemos lo que aparece en el video, que ellos están tratando de que la RAE borre este tipo de palabras o de terminologías del diccionario, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en la calle se utiliza mucho. Entonces algunos, en el video hay una parte donde decía que no, algunos lo usan como algo normal. Porque sí, están acostumbrados a decir indio o no sé qué, pero si nosotros vamos más allá de lo que es la palabra, estamos discriminando, aunque a veces no nos damos cuenta que lo estamos haciendo. ¿Qué piensan ustedes sobre esta temática? Bueno, que se debe cambiar, o qué es la opinión que ustedes tienen sobre la discriminación al ya conocer qué consecuencias trae para la comunidad o para las personas. Bueno, yo pienso que la discriminación la deberíamos dejar de dejar, porque como podemos ver como en algunos países o pueblos se ve eso sobre discriminar a los negros porque por el color de su raza, todo eso. Si seguimos así, entonces esto se irá expandiendo por todo el pueblo, por todo el país, y entonces sería un gran problema mayor aún para la sociedad y el mundo. Exactamente, es que no podemos nosotros decir nada más no en una comunidad, es a nivel mundial. La discriminación no es un término que nada más lo tenemos en Colombia o que lo tenemos por lo menos en las etnias o en las culturas, no señor, se ve a nivel mundial. O sea que esta frase o este término es algo que verdaderamente es muy negativo.
vamos a hablar un poco de lo que es, ustedes conocen lo que es el término etnoeducación. No. Bueno, la etnoeducación es algo que se ha dado, o sea, es la educación propia para las comunidades étnicas. ¿Desde dónde surgió lo que es la etnoeducación? Viniendo desde la parte también, yo creo que yo lo mezclo un poco con lo que es algo como la discriminación o el no tener, o no darle la importancia a las culturas de que ellos enseñen lo que son sus creencias, todo lo que tiene que ver con su cultura. ¿Por qué surge la etnoeducación? Por la necesidad de las comunidades de tener su propia educación. ¿Por qué? Porque venían personas de otra cultura, o los occidentales, como ellos nos llaman, a enseñarles. Si nosotros vemos que una cultura propia tiene lo que son por lo menos sus creencias, son cosas distintas a las de nosotros. Muy complicado que una persona vaya de acá a enseñarles a ellos todo lo que nosotros tenemos, porque ellos no van a aprender de la misma manera, ¿verdad? Ellos tienen su forma de aprender distinto. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Hicieron un par y dijeron, ya nomás necesitamos que alguien de nuestra comunidad nos enseñe. ¿Para qué? Para que nuestra enseñanza sea más completa. Y desde ahí comenzó a salir el término de educación. Y ya está constitucionalizada para muchas comunidades indígenas. Y ellos tienen sus propios maestros, sus propios profesores. Personas que sí se han capacitado, pero que son de la cultura de ellos. Y que al enseñarles, la enseñanza yo pienso que va a ser más significativa y más propia para ellos, porque es una persona de su propia comunidad la cual se las está impartiendo. Entonces, yo pienso que la discriminación hay que acabarla. Empezando por donde, por las instituciones educativas, que es donde los alumnos están enseñando y los jóvenes están aprendiendo. Entonces, les quedó claro que la discriminación es algo muy negativo para comunidades, personas y pueblos enteros. Sí. Esta era la idea del video, de charlar con ustedes, para que ustedes tuvieran en cuenta este término. Desde ahora en adelante, yo me imagino que cada vez que vayan a usar una terminología, ya tienen claro, ¿verdad?, que es discriminar a alguien. Bueno, eso era todo lo que quería hablar con ustedes. Muchas gracias.